ahora se ve ya la presentación, ¿verdad? Ya se ve la presentación, ya quedó muy bien, gracias. Bien. Bueno, pues como generalmente y en otros años he tenido pues el privilegio de que me consideren para participar en los seminarios, como decía hace un momento, y como en otros años, pues generalmente el tema que trabajo como creo varios de ustedes lo saben, principalmente es el tema de la economía china, pero por las diferentes invitaciones que me han hecho en el INIME, hay que tratar de presentar algo pues un poco diferente, ¿verdad? O sea, diferente en el sentido de ver qué hay en la actualidad que sea de relevancia y que de alguna manera pues sea un avance en los trabajos de investigación. Y en ese sentido, pues naturalmente que el tema de México y China es el segundo. Y de unos 4 o 5 años, el tema de la relación de China con Estados Unidos. Pero, pues naturalmente, desde hace ya vamos para 3 años, el tema China-Estados Unidos pues está prácticamente en la agenda académica de investigación de muchos estudiosos de diversas disciplinas. Y pues en mi caso, naturalmente, no es la excepción. En ese sentido, el tema a presentar ahora es, eh, pues, ante la situación actual, ¿qué hacer? ¿Qué va a hacer México? Considerando, pues, como algunos estudiosos llegan a, a plantear en sus investigaciones, México está entre gigantes, ¿sí? En relación a que, pues, actualmente son sus primeros socios comerciales. Estados Unidos, naturalmente, por tradición e historia, es el primer socio comercial y China es el segundo. Y los dos están en disputa. ¿Sí? Bueno, entonces, bajo ese contexto, pues yo lo que pretendo es, en la parte final, decir, bueno, y a final de cuentas, qué es lo que se esperaría que hiciera México, y sobre todo, tomando en cuenta que recién acaba de eh, realizarse y terminar la 9ª cumbre de líderes de América del Norte, en donde se hicieron una serie de declaraciones de donde menos esperaría uno. Realmente creo que las declaraciones que hizo el presidente de México en torno a al TEMEC, bueno, a los 3 países de América del Norte y al TEMEC, y en relación con Asia y en particular con China, pues fue algo que algunos desconcertó, particularmente en China, obviamente. Bueno, entonces, en este contexto, lo que yo trataré de desarrollar brevemente, porque sé que los tiempos y más en estos medios son, pues, hay más, se van más rápido, ¿sí? Y uno se agota, pues, también más rápida. Entonces, no leo los puntos que voy a exponer. Generalmente siempre planteo así mi estructura y llego a conclusiones en donde sintetizo lo que presento. Entonces, como les decía, pues es los principales socios comerciales. Las relaciones en los 3 países son mutuamente interdependientes, particularmente bueno, no solo yo, está en la información, en los datos estadísticos, cómo a partir de la década de los 90, desde inicios de la década de los 90, esa relación. Y pues particularmente cada uno de estos países experimenta un proceso particular, ¿no? Empiezo diciéndoles que entonces para México no ha sido
del todo fácil tener una relación de igual a igual con Estados Unidos, y eso pues, naturalmente que lo sabemos desde los años inmediatamente posteriores a la independencia, pero con uno y otro país ha tenido una relación que ha pasado por diversas etapas, particularmente desde finales de la década de los 80, cuando, pues, aunque suene trillado en el mundo, principalmente impulsado por Inglaterra y Estados Unidos, se se diseñaron, se instauraron e implementaron las llamadas políticas de corte neoliberal. Entonces, en esta ponencia se enfatiza la relación económica más que la política o ideológica, que obviamente están ahí en el ambiente. Sabemos que nosotros, para entender muchos de los hechos importantes, de los hechos económicos en particular, pues tenemos que hacerlo desde una disciplina científica. Bueno, con Estados Unidos la relación es de continuidad, pero naturalmente de subordinación. Esta expresión pues es un poco sensible, pero nosotros realmente sabemos que precisamente por esos vínculos históricos, por esa nuestra vecindad, pues que no puede ser de otra manera, jamás nos vamos a ir del territorio, ni ellos de su territorio, pues ahí está. Sin embargo, particularmente desde el Telecán, se amplía esa relación económica, obviamente. El enfoque de esta plática es económico en general y de economía internacional en particular. Y como sabemos, pues desde el mes pasado, después de varios años de que venció en principio el plazo del Telecán, que era inicialmente de 15 años a revisarse, pues finalmente hasta hace 3 años se planteó su revisión, que concluyó con la ratificación de un nuevo acuerdo y su vigencia, ¿no?, a partir de julio del año pasado. Con China, pues se tiene con la República Popular de China, ¿sí?, porque con el territorio y lo que en la historia milenaria de ese país es China, pues es inclusive previa, ¿no? Pero con China se tiene desde el 49, de 1949, una relación que también pues ha sido con diversos matices, e inclusive te tengo que corregir, porque en el 49 no había relaciones de México con la República Popular de China, sino que era con la República de China o Taiwán, que en ese tiempo ostentaba la soberanía de todo el territorio de China. Bueno, esta ponencia pretende analizar la compleja e interdependiente entre los tres países, así como prospectar cuál sería la estrategia que siguiera México, porque como siempre lo he dicho, estudiar inicialmente a China y últimamente a Estados Unidos, pues es por nosotros, por nuestro país, y ver analizar cómo le va en su relación económica con estos países, ¿sí? Como está reciente lo declarado al final de la novena cumbre por el presidente de México, pero hay otro evento que se dio el año pasado y que precisamente está por entrar en vigor pues en menos de 30 días. El 1 de enero de 2022 entra en vigencia el Acuerdo de Asociación Económica conocido como RCEP, que inicialmente fue propuesto por ASEAN. Eso, bueno, en años recientes, porque en los 90 fue un planteamiento de China inicialmente, pero en años recientes ASEAN y después se fueron incorporando algunos países hasta llegar a 16, que finalmente la India sale en los últimos meses de la negociación y queda con los 10 países de ASEAN, más los 5 de fuera de ASEAN, ¿no? Australia, Nueva Zelanda, Corea, Japón y China. Y ahí hay un dato muy interesante. Las preguntas a las que pretendo yo dar respuesta es: ¿cuál es la raíz del conflicto entre China y Estados Unidos?
porque es, como les decía, parte del contexto pues relativamente reciente, ¿no? La coyuntura, podríamos decir que todavía alcanza hasta 2021. ¿Qué explica el deterioro de la economía estadounidense y el ascenso de China en las últimas décadas? ¿Qué estrategia deberá implementar México para mantener equilibrada la relación con ambos países? Y por último, aprovechar la relación que mantiene con ambos países para su propio beneficio. Y planteó la hipótesis que México necesita implementar una estrategia dual para mantener balanceada su relación económica con ambos países. Y procedo a desarrollar aquí sí desde un punto de vista histórico lo que llamo yo una relación triádica, ¿no? O de tres países, en donde obviamente pues particularmente los estudiosos de la relación entre China y Estados Unidos saben que sí hubo confrontamiento bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, particularmente en la Guerra de Corea, hubo amagos en la Guerra de Vietnam también de un confrontamiento, pero en el contexto de la Guerra Fría y con China no como ahora, como una superpotencia, sino como una potencia de segundo orden, porque no debemos olvidar que la ex Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas era quien pues era el representante principal del régimen o bloque socialista, ¿sí? Tanto Estados Unidos como China en la actualidad, ya lo sabemos, son la primera y segunda potencia del mundo. México, pues lamentablemente en estas últimas décadas ha venido bajando, llegamos a estar hasta si no me recuerdo, en octavo lugar en el mundo en cuanto al valor del PIB. Ahora andamos entre el 14 y 15 lugar, ¿sí? Bueno, pero de manera específica, México tiene relaciones con Estados Unidos, pues fundamentalmente y sobre todo después de la guerra de Texas, en donde ya a final de cuentas se definen las fronteras terrestres, y con la República Popular de China, es decir, la China socialista, ahora sí, en 1972. Entonces, como dije al inicio, con Estados Unidos, pues hay mucha continuidad, una relación pues prácticamente llevamos para 2 siglos. Con China. El año que entra, el 14 de febrero, cumplimos 50 años. Entonces, grosso modo, en esta diapositiva, pongo unos puntos importantes en la relación de estos países. Y en el caso de China me interesa destacar cómo a partir de 1976, cuando fallecen los arquitectos del socialismo real en China, Zhou Enlai y Mao Zedong, que Mao Zedong obviamente que es el máximo timonel, como se le suele llamar, pues eso da pie a una transición en China, al cambio en el poder político y naturalmente económico, en donde el ala reformista encabezada por Deng Xiaoping logra hacerse del poder. Y particularmente hay un dato pues importante. En el 71 también China pues toma el lugar como representante del territorio de todas las Chinas, por llamarle de alguna manera. Sale Taiwán de la ONU como país, y China a su vez es parte del Consejo, bueno, de la ONU y del Consejo Permanente de esta, siendo parte de los 5 países que ahí están, ¿no? Y solo después del comunicado de Shanghai de 1972 entre China y Estados Unidos, en donde Estados Unidos de alguna manera le da trato de igual a China, se da pie a que posteriormente se establecen relaciones diplomáticas y naturalmente económicas entre ambos. En la década de los 70, como les decía,
en el mundo, y particularmente en el mundo económico, se implementan políticas de corte neoliberal. Como decía, para nosotros, en nuestro contexto de América y América Latina, pues el neoliberalismo desde Estados Unidos y sus organismos económicos, ¿no? Pero mientras, ¿qué pasa en China? En China, en los años que ahí se señala, se empieza a implementar la primera reforma y apertura económica, ¿sí? Que son los años así cortos. Para algunos estudiosos, desde el 82 se tiene claramente ubicado que China cuenta con un modelo de desarrollo económico que es promotor de exportaciones, basado fundamentalmente en el bajo costo de la mano de obra o en el factor trabajo, en la inversión extranjera directa, que fue resultado de la apertura externa gradual, y también la reforma, asimismo gradual, la reforma económica e institucional que este país llevó a cabo. México, por su parte, en el 82 también tiene la primer gran crisis de su modelo postrevolucionario y la instauración, a propósito, como medidas en un inicio de choque, pero posteriormente para dar respuesta a la crisis del modelo, del viejo modelo sustitutivo de importaciones, pues se da en las políticas del llamado nuevo liberalismo, en donde pues lo esencial de esto se da con el llamado consenso de Washington de la década de los 80, de finales de los 80, aunque ya México y Chile, sobre todo en los 70, habían empezado a aplicar políticas de este tipo. Posteriormente, a partir de ahí, ya tenemos más o menos el contexto histórico reciente. Y ya China en los empieza a experimentar un alto crecimiento económico y un inicio de una transformación estructural. Un hecho lamentable en el mundo, que fue uno de los primeros reveses que recibe China, de respuesta del mundo a su cerrazón política, considerada así desde Occidente, fue la masacre del 4 de junio de Tiananmen de los estudiantes. Eso le originó a China problemas tanto en su economía, presentó un crecimiento económico reducido para los dobles dígitos que ya empezaba a experimentar, y una disminución en su comercio e inversión extranjera directa, que son básicamente las grandes variables con las que se suele analizar a China. Por otro lado, en México, en Estados Unidos, que obviamente leyendo un poco más sobre este tipo de políticas neoliberales en Estados Unidos, pues no únicamente las sugirió, las recetó, sino también las aplicó, ¿sí? Y derivado de ello, algunos estudiosos consideran que también ahí se acentúa más el descenso de la relevancia de la economía de Estados Unidos a escala internacional. Economía del mundo, pero ya no es lo mismo, dirían los argentinos 20 años después. Aquí tendríamos que decir, no es lo mismo 60 años después de Estados Unidos a la actualidad. En la década de los 80, tanto Estados Unidos como México, este dato pues es hasta cierto punto natural, eran superavitarios en su intercambio comercial con China, porque China no estaba del todo abierto a la economía internacional. Pero esa situación empieza a cambiar en la década de los 90. Se da un desbalance en ambos países en su relación de intercambio con China. Y en los 90 ambos países empiezan a imponer ciertas medidas, ciertas restricciones a China, particularmente México. México en los primeros años de los 90 empieza a imponer aranceles, cuotas a la producción china, principalmente en los 90 se empezó a hablar de las chucherías baratijas de los productos chinos de mala calidad, pero que eran la base en este tiempo, en los 90, de la exportación de China hacia el mundo, basado principalmente en sus ventajas comparativas
laborales, pero también en el hecho de que muchas corporaciones transnacionales y particularmente estadounidenses tomaron a China como lo que posteriormente se denominaría la fábrica del mundo, ¿sí? Estados Unidos, por su parte, también desde los 90 empezó a imponer restricciones a China, ya que sin ser China parte del GATT, porque recordemos, hasta el 40, bueno, en el 49 se nace la República Popular de China, aunque el territorio chino tiene milenios. Y China es aceptada en la comunidad internacional. En los 70, cuando regresa a la ONU, dejó olvidado, por decir, el tema de incorporarse a los organismos internacionales. Lo hizo en 1980, sobre todo con los llamados gemelos de Bretton Woods, pero con el GATT, que es el tercer gran organismo, pues no lo hizo, no solicitó hasta mediados de los 80. En el 86 hace su primer solicitud y en el 2001, a final de cuentas, logra ingresar, para algunos regresar al organismo, que ya no era el GATT, que ya era la OMC. Ahí pues obviamente que hay una serie, en su momento se escribió mucha tinta, hoy se teclea en lugar de decirse tinta. Se ha tecleado mucho en torno a esa situación, que de alguna manera se tiene que tomar en cuenta si se pretende analizar, y lo que vamos a hacer un poco más adelante, el conflicto con Estados Unidos, el conflicto comercial. Entonces, el dato relevante obviamente para China, pero particularmente para la economía mundial, es que después de 15 años de China ingresa de los países con los que negoció, porque como saben ustedes, la negociación para ser miembro en su momento del GATT de la OMC son 3 etapas. Primero, la creación del grupo a país que pretende ingresar al organismo establece, y tercero, los compromisos que asume con cada uno de los países, ¿sí? Ya son países participantes en el caso de la OMC, porque en el caso del GATT eran partes contratantes. Con la mayoría tuvo concesiones por 5 años, es decir, los países miembros de la OMC, incluido México, como ya sabemos, se ha dicho en múltiples ocasiones, que da el visto bueno para que China ingrese a la OMC, por ese, de hecho, pues que tuvo un año adicional de gracia. Y en esos 5 años, el 99% de los países, más México en 6, mantuvieron las medidas, ese tipo de medidas, de restricciones que yo les comenté, que aplicaban al país, sobre texto de la llamada competencia desleal de China en el comercio internacional. Un salto rápido a la actualidad, en donde es importante, ya en este siglo China pues es más conocida, es prácticamente el país que en Asia Oriental desplaza a Japón. A partir del 2013, incluso FMI ya plantea que se está interrumpiendo la señal. Un momento. Doctor Juan. Doctor Juan González, la señal se interrumpió.
Pues vamos a esperar un momento para que se restablezca la señal. Sí, en lo que retornamos con la señal del doctor Juan González García, pues comentar, doctor Odón, si quiere ir realizando algunos comentarios respecto a la ponencia. Pues ahorita los asistentes están todavía felicitando la sesión. Hay algunos comentarios en la sesión respecto a la declaración de México, respecto a las acciones de operar en contra de la competencia china. También respecto a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, en tanto si puede beneficiarse. Entonces hay reflexiones en torno a qué tanto esta coyuntura, más que la definición hacia una sola opción, puede servirle a México como bisagra para precisamente enfrentar esta coyuntura. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta la dinámica reciente de la cumbre de Norteamérica y la desafortunada firma el día de ayer de la compra fiscal de automóviles eléctricos en Estados Unidos, que deja a México fuera con los autos eléctricos del mercado para las próximas, pues prácticamente para un periodo muy largo de tiempo. Entonces es un momento difícil, un momento álgido en que se están dando estas circunstancias. Haciendo una relación con los mercados, China ha visto a México en el sector alimentario, ha visto a México más como un proveedor en esta coyuntura. Ya se restableció la señal. Sí, Bienvenido de nuevo, doctor Juan. perdón, una disculpa, no me di cuenta, no pude leer ni un mensaje en la pantalla de la computadora, ni de conexión débil, ni nada, sino yo seguía, como decían antes, o todavía muy campante. Sí, doctor. Bueno, voy a volver a presentar, me dice, ¿no? Sí. Ay, creo que... joven Ernesto, perdone porque aquí dice dejar de presentar, ignorar. Me sacó, no me di cuenta, estoy volviendo a entrar. ¿Ya acabó de la presentación? No, ya estoy volviendo a ver. Ya salió. ¿Sí? Perdón, ¿me dicen si se ve? Sí, sí se ve.
Bueno, un favor, y si hubiera un problema, inmediatamente me lo hacen saber, ¿no? Bueno, lo que hice en los últimos 3 minutos fue, bajo esta perspectiva que estoy haciendo, por llamarle de alguna manera, destacar algunos años relevantes. Desde mi punto de vista, no debemos de perder de vista para analizar la situación actual de los 3 países y particularmente la de México. Entonces, les decía del conflicto comercial, marzo de 2018, 15 de enero de 2021, se firma el acuerdo, primera fase, que iba a contemplar inicialmente 3 fases, ¿no? Pero desde 2020, a propósito de la COVID, porque es importante mencionarlo, prácticamente no hay avance en los compromisos que inicialmente se habían establecido para revisar cada 6 meses, es decir, a partir del 15 de enero, cómo se iba cumpliendo en esos compromisos, ¿sí? Les comento, pues fundamentalmente hasta agosto del 2020 se lleva a cabo la primera reunión para ver cómo se va avanzando, pero en esos meses ya en el ambiente político en Estados Unidos fue básicamente una reunión por no dejar pasar y en donde las medidas continuaron y las acusaciones de ambos países se presentaron. El tema de alguna manera, o sea, está caliente por llamar en argot coloquial y deportivo, y se esperaba que ante el cambio, de China sobre todo, se esperaba que ante el cambio de gobierno finalmente que se dio en Estados Unidos cambiara la posición de Estados Unidos, lo que naturalmente para algunos analistas no se iba a dar, porque el problema que planteaba Estados Unidos era más allá de lo comercial, como posteriormente veríamos, ¿no? Pero también, a propósito de la COVID, en ese año, pues México tiene principalmente un nuevo acercamiento con China, y de América Latina fue el país que, al menos haciendo las indagaciones en su momento, que primero estableció un puente aéreo. Varios países de América Latina establecieron puentes aéreos con China para obviamente proveerse de los insumos médicos para atender la pandemia desde marzo prácticamente. Acuérdense que en marzo en México se cerró prácticamente la frontera, también con Estados Unidos, que tiene un poquito que se abrió, si no mal recuerdo, el mes pasado. Y bueno, ahora retomo, entonces, decía yo al inicio, pues es que realmente no es lo mismo hace 60 años, ¿no? Bueno, ahí en ese cuadro vemos cómo está la relación en participación en la economía mundial de estos 3 países. Pues México sí está constante, ha disminuido, en los 90 tenía una mayor participación. Representar como 25 veces la participación de Estados Unidos en el 60, el año pasado es 2/3 partes. En relación ya más en lo particular, pues ahí se ve comparativamente cómo crecen los países en estos años, cómo pues en el tiempo lamentablemente se ve para México los problemas estructurales que tiene la economía de Estados Unidos en menor medida, pero pues el dato bueno, no sorprendente, el dato diferente que hay que tomar en cuenta pues fundamentalmente es China, ¿no? Que todavía haciendo
no tan somero de crecimiento, aún en estos 60 años anda por arriba del 8% real. Lo que de alguna manera, aunado pues de alguna manera reconocimiento al factor trabajo, ha habido una recuperación, es cierto, de los salarios en China, lo ha llevado a superar a México. La población en general en China tiene un mayor ingreso per cápita que México, y sobre todo en los últimos 2 años le ha superado. Los 3 países son muy importantes, son primero, segundo, bueno, por llamarle de alguna manera, exportador e importador de capital, si tomamos en cuenta desde el punto de vista de la balanza de pagos. China, pues, ha destacado permanentemente por ser el principal país, no solo subdesarrollado, sino por años compitiendo con Estados Unidos como atractor de inversión extranjera directa, que, como decía, está relacionada fundamentalmente estuvo relacionada mucho con su modelo de desarrollo secundario exportador de la década de los 80, que hacia finales de la década de los 10 de este siglo cambia. China ahorita está en una transición de ese modelo promotor de exportaciones, y es también pues su proyecto de transformación estructural que ya la logra, básicamente entendiendo por esta la reconversión de servicios, a diferencia de la década de los 50 a 70, cuando la transformación estructural se consideraba que era pasar de una economía rural a una industrial manufacturera, pues ahora es pasar a una de servicios, ¿sí? Y así es. Son derivados de la globalización, tendría que decir, de la interdependencia que hay, de las relaciones que se dan, y sobre todo de lo que en los últimos años se ha hablado y analizado mucho de las cadenas globales de valor. Estos países son base de esas cadenas, y en el caso de América del Norte, pues se acentúa, sobre todo a partir del Telecán, y se espera del TEMEC también, esa mayor relevancia, ¿sí? Ahora, viendo algunos datos para China, ¿quiénes son sus principales socios comerciales? China, de alguna manera, en la década de los 90 tenía como principales socios comerciales naturalmente a países de Asia, Corea del Sur, Japón, Hong Kong, que en los primeros años de los 90 todavía era considerado un país, y posteriormente la Unión Europea, y en tercer lugar Estados Unidos. En la actualidad, Estados Unidos es el principal socio comercial de China, aunque China tiene una diversificación comercial, pues, a diferencia, por ejemplo, de México o de Estados Unidos, que principalmente concentra con Canadá, con China y con Estados Unidos más del 90% de su comercio internacional. Y aquí entonces empiezan en los 80s, no había prácticamente relaciones comerciales entre México, China y Estados Unidos, pero se da. Y el saldo empieza a ser, como ya comentaba, deficitario para México y para Estados Unidos con China, ¿sí? Y esto es gran parte de los problemas que tienen Estados Unidos y China. Y México, pues como sabemos, tenemos una relación muy dependiente de Estados Unidos. China desplazó en estos últimos años a Alemania, a Japón, a Corea como segundo socio comercial. Ahí va, ¿sí?
y la tendencia obviamente es a crecer. Mucho de las relaciones que hoy día están presentes y que se analizan por cadenas globales de valor, pues nos dicen que muchos de los productos prácticamente están de paso en algunos países y fundamentalmente en México, que México tiene un déficit con la principal región, aunque no con la única, es con Asia Oriental y particularmente con China, ¿sí? Y con China, ¿por qué? Se preguntan muchos. Bueno, además de que tiene ventajas comparativas naturales, también ha avanzado en hacer que estas ventajas comparativas avancen, sean dinámicas o desde el punto de vista de la teoría del comercio internacional, revelan que hay un dinamismo ahí y que se expresa, a final de cuentas, en que China, a su modelo de desarrollo económico, le ha canalizado recursos para la investigación, bueno, educación, investigación y desarrollo, tecnologías, nuevas tecnologías, las TICs y la innovación. Esto es parte del soporte que está presente en China y que es lo que menos estudiosos, menos analistas están tomando en cuenta, siguen con el discurso del bajo costo de la mano de obra, lo que naturalmente ya no es así, ¿sí? México, la mano de obra en México, aunque estemos en el nivel tan bajo que estamos, pues es más bajo que en China, ¿sí? Y eso obviamente que sí cuenta en países como el nuestro, que ante la insuficiencia de inversión o de acumulación e inversión de capital para canalizarlo al sector industrial tecnológico, pues nos deja realmente en una gran desventaja ante los países más competitivos que están invirtiendo en mejorar, pues, inicialmente su productividad, pero en última instancia su competitividad. Entonces, pues, como se sabe en otras perspectivas de análisis, hoy día la economía del conocimiento, que se refleja fundamentalmente en marcas, patentes, dominios, etcétera, es lo que mueve la economía. Los países, obviamente los países desarrollados lo tienen muy claro, China también, México lamentablemente no tanto, ¿sí? Y lo vemos lamentablemente aún en estos últimos años, ¿no? Y obviamente que pues la sociedad, la población en general, más que la sociedad, la población desde el punto de vista económico, pues es quien recibe los beneficios o los daños de los modelos de desarrollo, de las políticas de desarrollo económicas, etcétera, que de alguna manera impulsan, implementan los países, naturalmente que buscando mejorar, pero lamentablemente por determinados tipos de problemas, concepciones en torno a cómo lograr que la economía funcione, pues llega a presentarse, a sufrir, por usar la expresión más usual, la población ello, ¿no? Y aquí el dato relevante es que Estados Unidos también tiene problemas, ¿sí? La pobreza en Estados Unidos, en algunos estados de ese país, es, según estudiosos, muy parecida a la de los países del tercer mundo, ¿no? Y ya se habla de hasta el 10% de la población de Estados Unidos en esa condición. México, pues lamentablemente es un país que no ha logrado grandes avances en materia de pobreza, y cuando lo logra, pues vienen las crisis como ahora para hacer retroceder. Y el dato aquí relevante, pues, es el de China, que el año pasado declaró, según la medición por
el ingreso, el que establece el PNUD, de $1.9, la eliminación o erradicación de la pobreza, aunque obviamente siendo más realista, y también este indicador de ingreso de $3.2 es seguido por China, es una aspiración para ser más realista su medición, ¿no? Es cierto, con $1.9 no hay población de los 1.400 y tantos millones que hay en China que esté en pobreza, pero en la pobreza de 3.9 y sobre todo la de $5.2 hay una buena cantidad de población. Y bueno, de alguna manera la pobreza y la desigualdad, que a veces sí tienen una relación directa, no siempre, pues se muestran, se presentan. En el caso de México y de Estados Unidos, pues es de alguna manera natural, según algunos estudiosos, no sé, mencionaría a Sekel y a Esquivel, entre otros, pues comentan que de alguna manera es el resultado también de la política de desarrollo y económica. Aquí lo curioso es el caso de China, ¿sí? Que sin políticas de corte neoliberal también experimenta pues no un surgimiento, porque nunca estuvo en ceros, bueno, ni naturalmente, solo teóricamente puede estar en ceros, pero su mejor dato del índice de Gini anduvo por el 0.18 en los años dorados del socialismo real. Sin embargo, llegó a estar hasta el 52, 54 en años recientes, en 0.54. Entonces, ese dato es importante. Bueno, entonces, para avanzarle más rápido, derivado en parte sí, se tiene que hablar de la globalización, de las políticas del neoliberalismo, tanto en México, en Estados Unidos, menos obviamente en China, y de la relación que se da entre los países, pues se empieza a explicar cómo, por ejemplo, el deterioro de Estados Unidos, cuando por dejar mucho a las políticas de mercado, cuando por promover la inversión de las transnacionales estadounidenses fuera del país, pues empezó a deteriorar a la economía. Sí, permítame, la batería se está agotando. Ay, qué raro. Y está conectada. Bueno, y pues lo cierto es que algunos estudiosos de la relación, sobre todo China-Estados Unidos, consideran que Estados Unidos mismos fue ahora sí que el generador de sus propios desequilibrios, porque como les decía, China, una vez que se abre el mundo, es gran receptor de inversión extranjera directa, lo que significa empresas, las transnacionales más conocidas en China. En su momento se llegó a tener 400 de las 500 empresas más importantes del mundo, tanto en reportes de Fortune como de Forbes, ¿sí? Entonces, eso, a final de cuentas, le generó problemas. Bueno, lo cierto es que los tres países han tenido vínculos recientes que México, Estados Unidos mantienen déficit con China. México soporta o gran parte de su déficit con China, se cubre con su superávit con Estados Unidos, pero necesita de esa relación para poder seguir teniendo el superávit con Estados Unidos. Estados Unidos, entonces, desde su punto de vista, pues sí, es el perdedor, el gran perdedor, ¿sí? Y en ese contexto, pues nosotros, México, necesita de las importaciones chinas para mantener su volumen de exportaciones, sobre todo a Estados Unidos, ¿sí? Que es nuestro principal socio, pero América Latina también, que es nuestro territorio natural, por llamarle de alguna manera, y es en donde México actualmente está poniendo
más atención, ¿sí? Me estoy quedando con una batería muy baja y la tengo conectado, no sé qué pase, espero que no se vaya a cortar, ¿eh? Entonces, ante esta situación, obviamente que Estados Unidos busca reducir esos desequilibrios, por ello empieza esa política proteccionista, esa política comercial, pero a su vez Estados Unidos cambia, da un giro del multilateralismo, en donde, les comento, en su momento buscó el TTP, lideró el TTP, finalmente salió del TTP con las políticas de Trump, pero en lo trilateral con Canadá y con México sí dio pauta finalmente, y a México le benefició mucho, a la renegociación del TLCAN, que en su momento generó lo que está vigente actualmente, el TEMEC, pero el cual pues ahí establece una serie de restricciones, como del contenido nacional, el incremento del salario y sobre todo la cláusula 32, en donde fundamentalmente ninguno de los socios del TEMEC puede firmar acuerdos con países considerados como economías no de mercado. Estados Unidos critica la globalización y a sus socios comerciales que no fueron recíprocos ante la apertura de la economía estadounidense, aranceles a países de Europa, China y socios del TELCAN, particularmente con China inicia la guerra comercial que ya sabemos y la cual está en stand-by, y ese stand-by, pues básicamente en este esquema lo sintetizo. Voy a concentrarme básicamente en lo siguiente. El stand-by significa que hasta el mes de noviembre, ya estamos en diciembre, hasta el mes de diciembre sigue en esa condición. Ha habido algunas videollamadas entre los presidentes, van entre ellos Biden y Xi Jinping, 3 reuniones para tratar de que no se enfríe la posible negociación de finalmente la segunda fase. Joven Ernesto, y los representantes comerciales, ¿sí? Liu He, del ministro de Comercio de China, y la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, han tenido también reuniones. La primera en mayo de este año, la siguiente la tuvieron recientemente en octubre. Están cumpliendo al menos con los 6 meses que inicialmente se estableció en la negociación de la fase 1 para el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos. En concreto, Estados Unidos sigue diciendo que China no está cumpliendo. Hay estudios que demuestran que máximo ha llegado a cumplir hasta el 70% de los compromisos que asumió en ese acuerdo fase 1. Y pues lo último es que en agosto entró en vigor el veto que Estados Unidos impuso a 59 empresas chinas, y también la prohibición para que empresas estadounidenses inviertan en el sector militar de China, porque está abierta otra confrontación, la confrontación tecnológica, de la cual no hablaré mucho, ¿no? México, para ir terminando, porque ya estamos en el tiempo, es posiblemente a datos de septiembre, en los últimos años ha estado el primer, segundo socio comercial de Estados Unidos, ¿sí? China fue finalmente con la COVID y la necesidad de productos chinos, que es principal fuente de proveeduría, el primer socio. Este año, hasta septiembre, México está en primero, China en segundo, Canadá en tercero. México y Estados Unidos logran reducir el déficit que tienen con China el año pasado, pero este año se está nuevamente creciendo, derivado principalmente de los paquetes
que desde 2020 y 2021 ha establecido Estados Unidos para ayudar a las empresas y también a la población, ¿no? En relación con México, México vuelve a superar a China, como decía, al menos hasta septiembre, pero China está participando en proyectos de creación de infraestructura de la 4T, y hay un dato que está ahí, que es importante no descuidar. México pide perdón a China por los asesinatos en tiempos de la revolución, cuando 300 ciudadanos chinos fueron masacrados en Torreón, Coahuila, era un hecho que no se había dado, aunque se conocía, finalmente se dio, ¿no? China, por su parte, está a la espera de la respuesta de México para incorporarse a la BRI y al BAI, ¿sí? Y otro dato interesante que no hay que perder de vista, recientemente México nombra embajador en China a Jesús Seade Curi, principal negociador del TEMEC por parte de México. Y además, lo que les comentaba al inicio, México pretende hacer frente común América del Norte para competir con Asia y China. Y adicionalmente estamos a unos días del 2022, donde está muy probablemente el cuarto año de la guerra comercial, tal vez escale, ya está perfilada la guerra tecnológica con la 5G como la principal. Y lo que les decía, el inicio del RCEP con 15 países que sí son los más importantes en términos del PIB, no así del comercio, pero que ya superan de entrada al TIPAT, ¿sí? El TTP-11 y al TEMEC, ¿sí? Y finalmente es la estrategia dual que podría tener México, sería una estrategia de equilibrio de poder que le permitiría incrementar la inversión china, que ha crecido en los últimos años, reducir el déficit comercial, que lo ha reducido, recuperando el mercado estadounidense, que lo ha estado recuperando, y planteando una estrategia impensable, que es lo que hizo: unirse para competir con Asia y particularmente frente a China, y mantener hasta donde sea posible un balance en la relación con las principales economías del mundo. Y termino. Entonces, esta es la última pantalla. Las relaciones de México con Estados Unidos y China se encuentran en una etapa que exige al país sensibilidad extrema para no poner en riesgo la vinculación que mantiene con ambos países. Si bien con Estados Unidos es segundo término, también desde aproximadamente 30 años. Estados Unidos sigue siendo el motor del crecimiento económico global, y si bien en la administración de Trump... Sí. Se fue la señal. ¿Se había ido la señal? Ay, perdón. ¿Las conclusiones? Sí, gracias. Entonces no están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ah, perfecto. Es la última. Entonces, porque ya estamos en el tiempo... Le pedimos a la audiencia que aguarde un poco para que como podemos ver, se estaba atendiendo la falla técnica. Ya estamos de regreso. El audio, doctor González. Ya, perdón. Una disculpa sentida, no sé qué pasó, se desconectó. Entonces les decía, a final de cuentas, el tema
que se presenta ya no en el futuro inmediato, en el presente ya, es el año que entra. El escenario va a estar muy complejo. Y México esperaría yo que no enfrentara una situación como la que vivimos a inicios de siglo en el sexenio, porque así fue, de Fox, siendo secretario de Relaciones Exteriores Jorge Castañeda, quienes pretendieron una nueva relación con Estados Unidos. México sorprende en su discurso reciente para hacer frente a Asia. Sin embargo, no se debe de olvidar que para ser, desde el punto de vista de Estados Unidos, un socio real, esta asociación, esta sociedad no únicamente pasa por lo económico. ¿Qué pasó en 2001 después de, desgraciadamente, las Torres Gemelas? México se mantuvo distante de la política de Estados Unidos para invadir Afganistán, Irak, ¿verdad? Entonces de ahí se diluyó la posible firma del acuerdo migratorio y braceros que se planteaba mucho. México ahora presenta esta posición. Si Estados Unidos le toma la palabra, México obviamente tiene que tener en cuenta esa experiencia. Estados Unidos no únicamente va por lo económico, pero por el lado de China es sorpresiva esa declaración de México, dado que se estaban haciendo negociaciones para atraer la inversión china y las empresas chinas. Está ahí en los proyectos, grandes proyectos de la 4T, y a nivel estatal, en algunas entidades, estaban analizando la mayor presencia de inversión china, ¿sí? Entonces, pues concluyo con esto. Realmente va a estar el tiempo presente más complejo, porque la COVID sigue gobernando al mundo, y en la medida en que no se dé la normalización, que quién sabe qué tipo de normalización se pueda dar en la economía, las relaciones entre los países, económicas, comerciales, y de la relocalización de las empresas proveedoras, principalmente de suministros, proveedoras, también es un fenómeno que se está empezando a dar. Entonces, desde ese punto de vista, creo que no es concluyente esta investigación, va empezando, y únicamente quería destacar esas complejas relaciones que están ahí, que estamos de alguna manera parte de ello, y pues que habría que estar atentos. Con ello concluiría una disculpa por las desconexiones. Sí, doctor. Muchas gracias, no se preocupe, es algo aleatorio. Básicamente agradecemos su gran disposición, su generosidad intelectual, su trabajo profundo, reflexivo, que nos presenta un panorama bastante complicado para México en esta perspectiva. Por lo tanto, las preguntas y, bueno, amplia felicitación a su conferencia magistral por parte de la audiencia. Las preguntas van en torno a esa angustia de que por qué México tendrá que sacrificar esa ventaja con China en pos de mantener la relación con Estados Unidos y ser doblemente perdedor en automático en esa lógica. ¿Qué puede comentarnos al respecto? Sí, cómo no, muchas gracias. Me disculpo porque estamos consumiendo más tiempo de las mesas, pero precisamente después de revisar cómo está la situación, México se ha beneficiado hasta el momento, en términos económicos, principalmente, y de comercio e inversión, de esa relación que no es del todo confrontatoria con ambos países.
Pero derivado de estas declaraciones del discurso político del presidente en China, eso cuenta mucho. Lo que yo esperaría es que, bueno, en principio en México gana más, o sea, siendo muy pragmático al estilo chino, gana más en su relación con Estados Unidos, ¿sí? Con China es importante, segundo lugar, pero la diferencia es muy grande entre ambos. Sin embargo, con China tenía la posibilidad de diversificar, ¿sí? Entonces, las empresas chinas, como sabemos, la mayoría son sugeridas, son seguidoras de las recomendaciones del gobierno para instalarse en determinado país para invertir o para recibir productos, en el caso del comercio de México con China, productos primarios, básicamente agropecuarios y en menor medida agrícolas, porque, y aquí está otro asunto también muy relevante, porque derivado de la ausencia de un acuerdo de libre comercio, hay un acuerdo integral de cooperación, es cierto, pero al no haber un acuerdo de libre comercio, México tiene que estar negociando con China capítulos, cláusulas particulares para ciertos productos. Entonces, China ya desplazó a Japón en Asia como el principal destino de exportación de productos primarios. Sin embargo, reitero, comparativamente con Estados Unidos es muy poco, ¿sí? Entonces, como considerarían algunos colegas, románticamente se esperaría que la relación con China creciera, pero como se sabe, esperaría yo equivocarme, y lo que vamos a ver pues va a ser que no se va a dar esa mayor presencia de China en México. Tal vez algunos de los proyectos que ya habían inclusive lanzado no lanzado, ya habían aplicado algunos recursos, se suspendan, ¿sí? Y entonces podría darse un cierto enfriamiento. Ahorita la inercia este año nos dice que sigue creciendo el comercio de México en China. El déficit este año nuevamente se va a reducir como el año pasado, que fue histórico. Y la base de esa reducción del déficit fueron precisamente las exportaciones a China de productos primarios. Y ahí, pues, aunque no me hagan la pregunta, de alguna manera podría salir perjudicado el estado de Michoacán, cuya base principal de exportación y que estaba buscando ir hacia Asia Oriental, a Japón principalmente, pero a China recientemente, también podría verse perjudicada. Repito, la inercia de ahorita no va a terminar el año muy bien, pero quién sabe qué vaya a pasar con los protocolos que se estaban negociando para algunos productos primarios. Tenemos otras preguntas, doctor, si le parece. Sí, claro, con mucho gusto. Y una disculpa, estoy con el celular, ¿eh? No, al contrario, muchas gracias. ¿Qué tanto esta carta china puede ser una ventaja para México en el marco de esa guerra comercial, en el marco de generar inversiones de las dos partes? Por otro lado, ¿qué circunstancias puede generar esta situación del crédito fiscal a los autos eléctricos que se firmó ayer en Estados Unidos, que se aprobó ayer en Estados Unidos y que afecta las exportaciones de México y Canadá de una manera muy importante para el mercado estadounidense? Es decir, México se está enfrentando a una situación cada vez más dura, no solamente al alejarse de China en el discurso, sino está enfrentando una situación dura con Estados Unidos en este marco, porque incluso se sale del TEMEC esta situación. Sí, es que
el mismo Temec, bueno, no, yo pienso o espero equivocarme, no está garantizado de que si no hay reciprocidad, si no hay cumplimiento, pueda suspenderse, ¿eh? Porque efectivamente tanto el mundo como particularmente China y Estados Unidos, pensando por ejemplo en el sector eléctrico, que también sin olvidar que son de los principales contaminadores, están avanzando hacia las energías limpias o renovables, y México pues está viendo a la inversa, ¿no? En cuanto a que es cierto, todavía las energías fósiles siguen teniendo importancia, pero esta a la larga, hacia 2060, 2070, que esperemos muchos de ustedes puedan estar presentes para corroborar, es el predominio de este tipo de energías que requieren de mayores inversiones, y que casualmente Estados Unidos y China son los mayores inversores. De hecho, China es el principal generador de energías alternativas, aunque también, porque estamos todavía en una economía energetizada o petrolizada, aún sigue siendo muy dependiente del carbón y del petróleo, ¿no? Entonces, pues desde el punto de vista académico, México va a tener que innovar, va a tener que cambiar estrategias, y ojalá igual el gobierno, como otros gobiernos que intentaron desde el punto de vista académico vincularse a la academia, porque en la academia existen centros de investigaciones que estamos analizando muchos de esos temas, que algo se tendrá de conocimiento para sugerir. No con esto estoy diciendo que seamos una especie de think tanks, que sí los tienen naturalmente China y Estados Unidos en sus instituciones educativas, ¿no? Porque muchas veces las decisiones políticas son de momento, de coyuntura, para responder a la urgencia, obviamente, pero pues no hay que perder la perspectiva histórica, no solo coyuntural, sino estructural, ¿sí? Entonces, por eso destaqué un poquito en el caso de México, el nombramiento de Jesús Seade, ¿sí? Sí. Que él pues conoce todas las venas del Temec, ¿sí? Pero ante lo imprevisto de la postura de México, aún estando Seade allá, pues China simplemente decidirá no entablar negociaciones en algunos temas que sean sensibles para ellos, que sí los hay, obviamente, ¿sí? En ese sentido, doctor, ¿qué tanto la innovación en economía de conocimiento, en inteligencia artificial, qué tanto México puede seguir al margen frente a estas circunstancias? Usted señala que hay que innovar, México debe innovar. ¿Qué tanto también puede acercarse México a esas tecnologías? ¿De plano está muy alejado? Sí, cómo no. Pues yo hablo de innovar en un sentido más amplio, pero obviamente en el sentido concreto de cómo se mide la innovación en términos económicos, sí estamos muy distantes, sí, estamos muy distantes, y lamentablemente con políticas de ciencia y tecnología que van más hacia sectores vulnerables, que no está mal. Eso también lo hacen algunos otros países, pero no descuidan. Pues ya hablar de la tetrahélice pues ya es un poco pasado, pero cuando menos buscar la tetrahélice para aprovechar las capacidades que institucionales, las capacidades empresariales de la misma experiencia de gobierno,
para crear nuevas, y bueno, perdón que me vea muy pues muy tal vez literal, que nuevas ideas, ¿sí? Nuevas formas de abordar las problemáticas. Y naturalmente que está demostrado en el caso de Japón, Corea y China, que es nuestro referente en Asia Oriental, la inversión en educación, investigación, desarrollo, tecnología e innovación es la base para entender la transformación estructural de esos países. Desde el punto de vista económico, obviamente la esfera, el espectro político es muy importante, pero si no se incentiva a la investigación, a la formación de frontera y no se canalizan oportunidades institucionales para que las empresas inviertan, se arriesguen a invertir y contraten capital humano, el talento. Ahorita, por ejemplo, doctor Rodón, se está presentando un fenómeno en el mundo y el cual, bueno, sobre todo en Estados Unidos es más visible, que es lo que le han llamado la gran renuncia, ¿sí? Muchas personas, se habla de millones de personas, están y de las decisiones que han tomado muchos, renunciando, van a renunciar, y va a haber necesidad de talentos, ¿sí? Entonces, obviamente, ahí hay oportunidades, sobre todo en Estados Unidos y en Canadá, pero México, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a incentivar a esos talentos que posiblemente se vayan? ¿Sí? Hay mucho que revisar, lamentablemente, pues nosotros mismos tenemos que repensar en otras agendas de investigación más vinculadas a los, si no problemas, a los asuntos de actualidad, que en un futuro vamos a tenerlos que explicar de por qué no se dio. ¿Sí? Gracias. Una última pregunta, una reflexión, doctor. ¿Qué tanto el RCEP en su arranque puede contribuir a desahogar a China de esta presión tan fuerte de la guerra comercial con Estados Unidos e indirectamente beneficiar esta circunstancia a México? Sí, cómo no. Muchas gracias. Bien, el tema del RCEP, de hecho, en su momento así se fue considerado por algunos estudiosos de relaciones internacionales y economía internacional, de que era la respuesta que China dio al TTP, ¿sí? De hecho, en 2011 fue cuando más se puso atención en él. Como decía, el proyecto viene desde los 90, pero fundamentalmente del 2011 se pone más atención en él, y en 2013 se empieza a diseñar una agenda que finalmente llegó a que se firmó, se ratificó el mes pasado. El último país que lo ratifica es Australia, con él sumaron 10, entra en vigencia, y es obviamente la estrategia china, desde mi punto de vista, en respuesta a la política comercial de Estados Unidos, vigente todavía, de imponer aranceles, que además le ha salido perjudicial, porque también algunos estudiosos están considerando que actualmente el fenómeno inflacionario que está presente en Estados Unidos es en parte explicado también por los altos aranceles que les impusieron. Ahora, México, ¿cómo podría beneficiarse? Pues de alguna manera, con la presencia de al menos, si no mal recuerdo, cuatro o 6 países que están en el TIPAD, forman parte de él, del RCEP, ¿sí? Pero son países cuya magnitud es muy reducida, ¿sí? Entonces, yo creo que va a ser reducido. Es un acuerdo para fortalecer a la región de Asia Oriental, principalmente porque los 10 países del sudeste asiático
están en esa región. China, que obviamente es el gran socio, y México pues va a verse disminuido en posibles inversiones, ¿sí? Como ha sido con algunos países, por ejemplo, con Vietnam, ¿sí? Con Indonesia, en algunas áreas donde había inversión mexicana, no sé si recuerdan, hace como 6, 7 años, cuando empezaron a ser más notorios los problemas de inseguridad en México, varias empresas dejaron el país, ¿sí? Y muchas de ellas se fueron a relocalizar en Asia Oriental, también algunas en Centroamérica, pero muchas en Vietnam, en Tailandia. Doctor, muchas gracias. Le vamos a pedir al doctor René Augusto Marín Leiva que nos haga la presentación y lectura del reconocimiento que le extiende el instituto a su gran conferencia magistral. Por favor. Claro que sí, doctor José Don García García. Al momento en el que voy presentando, bueno, pues permítame felicitarlo de manera personal, doctor Juan González. De verdad que su presentación fue bastante enriquecedora, como siempre. Bueno, pues voy a leer el documento. Y está en estos términos. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, Centro de Estudios Económico Agroalimentarios y del Desarrollo Rural, otorga el presente reconocimiento al doctor Juan González García por impartir la conferencia magistral Cubadis, México vis a vis, China y Estados Unidos. Lo anterior en el marco del primer Seminario Internacional de Economía Agroalimentaria y Desarrollo Rural, Abasto Alimentario, Mercado y Desarrollo Rural en la coyuntura de la COVID-19, el cual fue celebrado de manera virtual los días 2 y 3 de diciembre de 2021 en la ciudad de Morelia, Michoacán. Firman las autoridades del instituto, la doctora Odette Virginia Delfín Ortega, en su carácter de directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, y el doctor José Odón García García, director del Centro de Estudios Económico Agroalimentarios y del Desarrollo Rural. Desde luego, bueno, no me resta más que pedir un aplauso al doctor Juan González García por esta ponencia. Doctor, muchas gracias. Un aplauso virtual y desde luego todo nuestro reconocimiento de la comunidad del instituto y todo nuestro agradecimiento por colaborar siempre de manera muy estrecha y seguir fortaleciendo los lazos entre el instituto y la Facultad de Economía. Muchas gracias, doctor Juan González. Sí, al contrario, muchas gracias, doctor René, muchas gracias, doctor José Odón, doctora Odette, y pues siempre es un gusto estar con ustedes porque, como decía, siempre me plantean un reto. Ojalá Sí. te haya gustado la plática. Muchas gracias por tener su autoridad académica en este momento con nosotros. Un honor. Muchas gracias. Gracias. Estamos bueno, agradecemos su presencia a la audiencia. Vamos a pasar a la siguiente mesa de trabajo. Recuerden que terminando la mesa y clausuramos. Doctor, quedamos a sus órdenes. Gracias. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Voy a ver asuntos aquí.